Bienvenidos nuevamente a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y vamos a estar continuando esta serie en la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 11 y vamos a estar considerando los versículos del 7 al 10 y vamos a estar continuando el mismo tema que habíamos discutido en el mensaje anterior. El título era El propósito futuro de Dios para con la nación de Israel y vamos a estar continuando bajo el mismo subtítulo, El remanente para salvación y el endurecimiento del resto de la nación de Israel. Así que quédese con nosotros, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Bienvenidos nuevamente a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos continuando esta serie en la epístola a los romanos y nos encontramos hoy en el capítulo número 11 y vamos a estar considerando los versículos del 7 al 10 y vamos a estar continuando bajo el subtítulo de El remanente para la salvación y el endurecimiento del resto de la nación de Israel. Y había yo dicho en el mensaje anterior que la pregunta central que vamos a estar desarrollando y que Pablo está desarrollando en este capítulo número 11 es ¿qué sucederá en el futuro con la nación de Israel? ¿Ha rechazado Dios permanentemente a Israel? También pudimos observar que el rechazo de Israel a Cristo abrió la puerta para la salvación de un gran número de gentiles que no tenían tal ambición y que previamente habían estado muy lejos de alcanzar salvación. Ahora, cuando Israel rechazó a Jesucristo, invalidó las promesas y pactos perpetuos que hizo Dios en el pasado. Todo lo que Dios había prometido vino a ser cenizas. Podemos llegar a la conclusión de que Dios se olvidó por completo de la nación de Israel. Mi amado oyente, en ninguna manera, Dios no lo quiera. Aún así de rebeldes y contradictores, Pablo presenta su argumento brindando tres razones convincentes y fuertes y con un fundamento sólido. Primeramente, su testimonio como israelita. Segundo, su linaje y descendencia de Abraham. Y tercero, él era nacido de la tribu elite y superior a los demás de la tribu de Benjamín. Y luego el apóstol Pablo pasa a presentar su argumento teológico y doctrinal, y este es que Dios escogió a Israel para traer el plan eterno de salvación sin importar cuán rebelde y contradictor fuera este pueblo. Y la única razón fue porque los amó, así demostrando que aquellos que fueron elegidos por Dios, a los que antes conoció, no pueden ser luego rechazados, ya que esto sería opuesto a su palabra, opuesto a su propia naturaleza, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice Números 23:19. Pero llegará el día en que Israel será devuelto a ese lugar. Y esto comenzará incluso en la tribulación con el sellado de 144,000 judíos, de acuerdo con Apocalipsis 7 y el Apocalipsis 14. Y esos 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel serán enviados a evangelizar al mundo y serán protegidos por Dios de aquellos que desean quitarle la vida. Al igual que en el Antiguo Testamento, cuando guardó Dios a un remanente que fue elegido por Dios mismo antes de la creación para salvación, ahora pudimos ver que Pablo utiliza del Antiguo Testamento 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y al igual que fue en el pasado, ahora en el presente es igual. Es decir, existe un remanente de entre la nación de los judíos que no se han comprometido
con el mundo y serán salvos. No debido a sus obras, ni porque trabajaron mucho, ni porque eran numerosos en población, ni porque eran fuertes y valientes, ni por sus méritos, ni por virtud, ni por obras de justicia, ni por obedecer a la ley, ni por derecho propio de ser judíos, sino por gracia absolutamente, ya que las obras y la gracia se excluyen mutuamente, y este principio al igual se aplica a la iglesia, es decir, al pueblo gentil. Por lo tanto, los primeros 6 versículos de este capítulo número 11 se suman a la realidad de que Dios no ha terminado con el pueblo judío. Y ahora leemos en el versículo número 7 de esta epístola a los romanos del capítulo número 11, que dice así: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Pablo aquí es un maestro expositor. Él no presenta su argumento sin traer evidencia bíblica. Al contrario, todo su argumento se basa en una prueba sólida de la Escritura en el Antiguo Testamento. Él comienza preguntando: ¿qué pues? Es la pregunta que él hace, es decir, ¿cuál es la conclusión de todo esto presentado previamente en los primeros 6 versículos? Bueno, parafraseando este versículo número 7, Pablo está simplemente diciendo esto: que cuando consideramos a la nación de Israel y vemos que fueron endurecidos, que no han entrado en el pacto, que no ha sido redimida, que no ha sido bendecida por Dios, que no ha alcanzado salvación y fracasaron, no podemos concluir que se debió a que habían sido endurecidos por Dios, ya que los elegidos sí alcanzaron salvación y fueron justificados por gracia, y los endurecidos están ciegos. Sin embargo, el endurecimiento de estos fue debido a que ellos eligieron voluntariamente rechazar y aceptar el evangelio por gracia. Por lo tanto, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué estaba buscando Israel obstinadamente? Romanos 10, número 2, si volvemos al capítulo anterior, leemos que dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ellos están buscando algo con celo, pero no conforme a ciencia. Diciéndolo de otra manera, Israel tiene un sincero corazón para buscar a Dios, pero su fracaso se debió a su ignorancia del conocimiento de la verdad. Jesucristo les dijo en una ocasión: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, en Juan 8:32. También en otra ocasión: pero porque yo digo la verdad, Jesucristo, yo soy, os digo la verdad, en Juan 8:45 y 16:7. Y luego en Juan 14:6 les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablando también a favor de sus discípulos, en Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En otra ocasión, hablando acerca del Espíritu Santo, en Juan 16:13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Y este fracaso del pleno conocimiento de la verdad los llevó a su propia búsqueda obstinada de justicia propia. Romanos 10:3 nos dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, estos son los judíos, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos no sabían que era una cuestión de fe y no de obras. Buscaban y buscaban, pero no alcanzaron salvación. Segunda de Timoteo 3:7 nos dice: siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ahora,
Leemos nuevamente el versículo 7, pero los escogidos sí lo han alcanzado. La palabra escogido o elegidos no tiene referencia alguna a la nación teocrática de Israel, sino hace referencia a los judíos creyentes, a los judíos individuales escogidos de entre la nación de Israel. Estos son los verdaderos judíos, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Romanos 9:6. Así que los elegidos son los verdaderos judíos redimidos por gracia para salvación. Ahora, seguimos leyendo el final del versículo 7 que dice: y los demás fueron endurecidos. En otras palabras, Dios en su soberanía eligió a un remanente. Y el énfasis aquí es que todavía no ha terminado con Israel y el resto fueron endurecidos y cegados. Ahora, continuemos con el versículo número 8 de la epístola a los Romanos en el capítulo número 11. Y dice así, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Mi amado oyente, yo no escribí la Biblia, simplemente yo enseño lo que dice la Biblia y la palabra de Dios. Hay muchos pastores e iglesias que no se atreven a enseñar estas verdades de Dios que está hablando aquí. A lo mejor se pregunta, ¿qué verdades, hermano José? Bueno, cómo Dios endurece, cómo Dios ciega a las personas para que no escuchen el evangelio y se salven. Ahora, continuemos con el pasaje del versículo 8 en la epístola a los Romanos capítulo 11. Y este es muy interesante, ya que combina dos pasajes del Antiguo Testamento. Allá en el capítulo 29 de la profecía de Isaías, en el versículo 10 leemos: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza, sobre las cabezas de vuestros videntes. Y en el capítulo 29 de Deuteronomio, en el versículo 3 y 4 leemos: las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pablo sabiamente presenta su argumento con dos profetas favoritos del pueblo judío. Primeramente, Moisés e Isaías, es decir, la ley y los profetas. Ambos pasajes revelan cómo el Espíritu Santo usa sus propias palabras registradas en el Antiguo Testamento para indicar que Dios mismo da un espíritu de estupor a su pueblo, el pueblo judío. En otras palabras, es Dios que les dio un espíritu de ceguera. Dios mismo fue quien hizo que sus ojos no vieran y sus oídos no escucharan. Por lo tanto, este estado actual de Israel en el presente, mi amado oyente, no altera el plan de Dios, ya que estaba incluido en su preconocimiento. Él sabía que esto sucedería con la nación de Israel, pero esto, cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, Dios le da más de lo que Él quiere, y eso lo vemos registrado en Romanos 1, 24, 26 y 28 nos ilustra eso, y leemos que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No fue Satanás, dice ahí, Dios es quien los entrega a la inmundicia en el versículo 24. El versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nuevamente, Dios es quien los entrega. El 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Por esta razón, estas personas son uno
de los más difíciles para tratar de alcanzar con el Evangelio, para que puedan alcanzar salvación. Y ahora leemos que dice el versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Ahora, el apóstol Pablo cita las palabras del salmista, el rey David, del Salmo 69, el versículo 22, y leemos que dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Y este es uno de los dos salmos que son mesiánicos, es decir, hablan de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador. Y esta cita lo que pronuncia es una maldición hacia todo enemigo de Dios. Ahora, la Nueva Versión Internacional la traduce de esta manera, que sus banquetes se les convierta en red y en trampa y en tropezadero y en castigo. Y esta la traducción nos ayudará a entender mejor lo que quiere ilustrar Pablo con esta cita del Antiguo Testamento, y esta es la que vamos a estar utilizando. Es decir, uno pensaría que el lugar más seguro para estar en paz y para tener tranquilidad es en tu propia mesa de tu casa, en tu propia mesa de tu fiesta, en tu propio banquete, disfrutando de la comida. Ahora, sabemos que Dios durante diferentes dispensaciones ha creado grandes fiestas en las cuales los judíos eran los convidados por Dios, es decir, los invitados al banquete que Dios había preparado para ellos. Y su viveza está marcada en el lugar de gozo, en el lugar de fiesta, de celebrar, de abundancia, de bendiciones, en la mesa cuando se sentaban a comer. Y las Pascuas era un ejemplo notable de esto. Ahora, el problema yace en que los judíos idolatraron más las fiestas y las comidas que la verdadera justicia, por lo que la propia ley mosaica vino a ser delante de ellos por lazo y trampa. Su sentido falso de seguridad en la ley, cuando estaban celebrando sus banquetes, la propia ley se convirtió en la red que los atrapó, estando ellos en una ruina o bancarrota espiritual. Confiaron, mi amado oyente, más en la ley y las cosas que comían, sin tener ninguna confianza verdadera en la palabra de Dios. Y esto lo vimos también en la iglesia de los Corintios, cómo desafortunadamente estaban haciendo de la cena del Señor una fiesta pagana que trajo división entre los miembros. Y el resultado fue que la cena del Señor se convirtió en un banquete sin ningún entendimiento espiritual. Lamentablemente, esta es la misma condición en el día de hoy, con multitudes de miembros en todas las iglesias del mundo, los cuales están participando de la cena del Señor, pero en una ruina espiritual, trayendo para sí mismos maldición. Ahora, para ir terminando, leemos el versículo número 10 de esta epístola a los Romanos, en el capítulo 11, que dice: sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Esta cita es igual del salmista, viene del salmista del mismo texto, y la foto que nos pinta aquí al utilizar esta cita es que una persona, es como si una persona estuviera con un dolor, con una amargura, y son ciegos tratando de encontrar la luz a Jesucristo, pero están con la espalda inclinada, rechazando la verdadera justicia. Y este es el estado actual de Israel como nación hasta el regreso del Mesías nuevamente
ellos estarán así rechazando a Jesucristo porque están ciegos, tienen un velo. Dios ha puesto un velo a la nación para que se mantengan ciegos hasta que llegue la señal del Hijo del Hombre en los cielos. La tragedia es que no habrá ninguna conversión nacional para Israel hasta después de los tiempos de la tribulación. Además, mi amado oyente, esta ceguera es una cita común que se ve en los textos bíblicos, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No es un nuevo tema para los judíos que introdujo Pablo. Así que, mi amado oyente, en resumen, esta ceguera todavía encaja en el plan eterno de Dios para con la nación de Israel. Esto no tomó de sorpresa a Dios, al contrario, es parte del plan divino con la nación de Israel. Por lo que, mi amado oyente, no habrá ninguna conversión nacional de Israel durante esta edad presente hasta que regrese el Mesías. Y esto me lleva a la siguiente y última pregunta. ¿Conoce usted de Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Conoce que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre? El único que puede darle a usted salvación. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, está hablando de toda la humanidad, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No somos pecadores porque cometemos pecados. No, es verdad que sí cometemos pecados, pero somos pecadores porque nacemos de una madre pecadora, y ahora todo el que nace desde Adán y Eva hacia adelante, todos son pecadores. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, por usted y por mí, mi amado oyente. Así que Él murió estando nosotros en un estado pecaminoso. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Así que usted, lo que el pecado, su vida pecaminosa le va a pagar es muerte. Y no es muerte física solamente, sino es muerte eterna en el lago de azufre, sufriendo eternamente toda la vida. Pero hay una esperanza para usted. Dice: mas la dádiva de Dios, esto es un regalo que Dios quiere darle a usted, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida eterna. Si es vida eterna, el regalo que usted va a obtener es vida eterna. Y es vida eterna y no la puede perder. Usted no puede perder su salvación porque es vida eterna. Ese regalo que Dios le da es vida eterna y Él no se lo va a quitar porque es un regalo, no se lo puede quitar. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, a quien Dios envió a morir en sustitución suya, mi amado oyente. ¿Por qué? Porque dice Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuevamente, vida eterna en todos los pasajes de salvación. Usted va a encontrar que el regalo y la promesa es vida eterna. Usted no puede perder algo que es eterno. Romanos 10, versículos 9 al 10 y el 13 nos dice cómo obtener este regalo y esta vida eterna. Dice que si confesar usted con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esta es la confesión que usted hace poniendo su fe en la obra completada de Jesucristo. Efesios 2:8
9 nos dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos no por obras, no porque usted siguió los mandamientos, no porque usted sigue la ley, no porque usted trabaja para ser buenos, no. Dice, sois salvos por medio de la fe. Ese es el único requisito, poner su fe, confesarlo con fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora que usted sabe que es salvo, ahora que usted entiende y confesó y puso su fe en la obra completada de Jesucristo, Tito 3:5 al 7 nos dice, Él nos salvó, no sobre la base de obras que hayamos hecho justamente, o sea, no porque nosotros hicimos algo bueno, porque éramos amorosos, no, sino de acuerdo a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza ahora, el cual Él derramó ricamente sobre nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador, para que habiendo sido justificados, somos justificados en la obra de Jesucristo. Romanos también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que ahora, habiendo sido justificados por su gracia, podemos ser hechos herederos de acuerdo a la esperanza de la vida eterna. O sea, la vida eterna es un regalo. Usted pone su fe, ahora somos justificados, ¿verdad que sí? Tenemos salvación, pero esta salvación, esta vida eterna todavía sigue siendo una esperanza, porque es por fe, es algo que usted no ve, pero eventualmente se va a completar cuando estos tiempos se acaben o Jesucristo regrese por la iglesia. Por eso es que tenemos aseguranza de salvación, de vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 13 nos dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. No es que nos va a dar, no es que si usted sigue la ley te la dará, que si usted sigue los mandamientos te va a dar, que si usted se porta bien perfectamente pues va a mantener su vida eterna. No, dice, nos ha dado, ya esto es un hecho. Esto es un pasado. Nos ha dado vida eterna, y esa vida está en ¿quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted no puso su fe en el Hijo de Dios, lamentablemente no tiene vida eterna. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, el que ahora es salvo. Dice, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hasta aquí, mi amado oyente, terminamos. Será hasta la próxima, Dios mediante. Que Dios los llene de abundante gracia. Dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga.